favor, me buscan en sus módulos, por favor, el tema diálogo. El diálogo, a ver en qué página se encuentra. Módulo. ¿Listo? Que ese es el tema de esta semana. ¿Listo? El diálogo. Por favor, me buscan y me informan en qué página la encuentran. Profe, la Ya, mi muñeca. ¿En qué página, princesa? 23, creo. 23. ¿Y qué tipo de información hay ahí? ¿Hay características? ¿Hay descripción del diálogo? ¿Hay concepto de diálogo o no? ¿Me informan? Gracias. ¿En qué página se encuentra la actividad? En la 97. ¿Del diálogo? Y entonces, ¿por qué Carolina me dijo que en la 23? Ahí, solo esa página. ¿Qué tal? Santi, ¿solo es la página 97? Un momentico, es que no entendí. Se me molesta un poquito en internet. Solo es en la 97, la página del diálogo. O, hay más, o está la 98 en la página también de trabajo. También en la 98. Ah, listo, mi amor. O sea, 97 y 98. Gracias, mi corazón. Listo. Entonces ya demos inicio. Entonces, por favor, escribir la fecha. Hoy estamos agosto 4. El tema de hoy es el diálogo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la consignación rápido y ya les expongo ¿qué? Un esquemita, bueno. Entonces, abajo. ¿Ya todos están ahí? El diálogo es un medio comunicativo. Espere, profe, un momento, ¿sí? Bueno, espero cuando estén listos. Espere. ¿Listo? El diálogo es un medio comunicativo muy utilizado en la sociedad para realizar una interacción constante. Una interacción constante. Punto y coma. ¿Una qué, profe? Interacción. Interacción constante. Punto y coma. El diálogo es una modalidad de discurso. El diálogo es una modalidad de discurso oral y escrito
de discurso oral y escrito en la que se comunican dos o más personas. Coma. Es un intercambio de ideas o de información es un intercambio de ideas o información la cual comunica pensamientos, coma, sentimientos y deseos. La cual comunica pensamientos, coma, sentimientos y deseos. ¿Listo? Punto aparte. Como subtítulo, clasificación. Clasificación. Entonces, de para abajo en lista. Espontáneos, sin X, ES. Espontáneos, tilde la A, en lista. Organizados. Libre. Directo. Planificados. Planificados. ¿Listo? Punto aparte. Estoy pensando acá una idea. Listo. Entonces, características como subtítulo. Entonces, primera característica. Mensaje preciso y claro. Mensaje preciso y claro. Otra característica. Intervienen dos o más partes. Intervienen dos o más partes. Otro. Puede ser oral o escrito. Otro. Se me olvidó la palabra. Espérenme un minutico, recuerdo esta palabra. Promueve a un debate. Promueve a un debate. Otro.
Resuelve y crea preguntas. Resuelve y crea preguntas. Listo. Entonces, ya. Bueno, mis niños, entonces ahora sí vamos a hacer ya la explicación. Les voy a compartir les voy a compartir acá una información, aunque esa información también, ay, se me perdió. Esa información también va ¿en el qué? Ay, no, esta no era, pero acá está, acá está. Esta información es la que voy a subir al, este cuadrito, es la que voy a subir al Classroom. Si esta aparece en el Classroom, entonces no es necesario que tomen apuntes. Entonces lo que quiero es que identifiquemos lo que es un diálogo, ¿cierto? Entonces partimos desde el concepto. Entonces un diálogo es una forma en la cual nos expresamos de manera organizada, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el diálogo, generalmente uno de los objetivos principales es la comunicación, ¿cierto? Para eso utilizamos el diálogo, para comunicarnos. Pero también tiene otras utilidades como es la resolución de conflictos, como es el desarrollar un tema, ¿sí? Mediante el diálogo desarrollamos un tema. Entonces, ahí yo les mencionaba que el diálogo, se me olvidó otra vez la palabra. Bueno, el diálogo lo que hace es constituir un tipo de proceso comunicativo. ¿Cómo se llama este proceso comunicativo? Digamos, en la academia por el cual nosotros exponemos un tema. Lo mencionaba, ya está escrito ahí. ¿Cuál era ese proceso comunicativo? Ya lo escribieron ahí en el cuaderno. ¿Qué nos permite el diálogo? ¿A qué nos lleva el diálogo en un proceso académico? ¿No? ¿Ni idea? ¿No quieren ganarse en un 5 así facilito? Recordemos que hay que interactuar, ¿no? Entonces, mediante el diálogo, miren, y acá está, en la parte derecha inferior, el debate, ¿sí? El debate es un mecanismo que utilizamos generalmente en la cuestión académica. ¿Para qué? Para escuchar las opiniones de los participantes de un grupo, ¿sí? El debate permite que nosotros demos a conocer de manera organizada nuestras opiniones, ¿sí? Muchas veces confunden el debate con el conflicto, ¿sí? Debatir un tema es dar a conocer las opiniones de este, ¿cierto? No es generar conflictos. Entonces, no vamos a debatir el tema y entonces resulta que Nancy no le gustó la idea de Santiago, entonces empiezan, no, pero es que su idea es bien boba, o empiezan a ofenderse. No, esa no es la idea de un debate. La idea del debate es dialogar un tema, ¿sí? Ser precisos en la información que vamos a dar y sobre todo debemos tener los valores claros como es el respeto y la tolerancia. Aunque yo no opine igual que mi compañero o igual que la otra persona, no quiere decir que mi idea sea 100% válida. Claro, yo puedo expresar mis ideas, pero también la otra persona tiene su forma de pensar y también puede expresar sus ideas. A esto le llamamos debate, al saber escuchar y al saber exponer nuestras ideas, ¿sí? Muchas veces, le repito, confunden el debate con el conflicto que se genera al exponer un tema, ¿sí? El debate es una forma, es un mecanismo que se utiliza para exponer un tema, ¿listo? De manera organizada. Los diálogos pueden ser espontáneos o pueden ser planificados, ¿cierto? Cuando hablamos de algo espontáneo, ¿a qué hacemos referencia? 5, al que me explique bien el término espontáneo. ¿Quién quiere exponer el término? ¿Qué es espontáneo? Bueno, ahí no dice. ¿No? ¿Nadie?
Ay, entonces me voy a poner a dictarles si no van a socializar estudiantes. La idea es que ustedes socialicen porque si no van a socializar, entonces me pongo a dictar más bien. ¿No? Chicos, que es espontáneo. Miren la imagen que les estoy compartiendo. En el numeral 3 de la parte central dice espontáneo, 2 puntos. Por ejemplo, la que se realiza en una conversación entre amigos. Entonces, algo espontáneo es algo que pasa desapercibido, sin yo haberlo planeado, sin yo haberlo organizado. Simplemente son esos procesos comunicativos que se realizan en la informalidad. Cuando estoy comentándole a mi mamá, no, es que la clase de español estuvo aburrida porque la profesora se puso a echar carreta y no nos dejaba opinar. ¿Sí? Eso es algo espontáneo, entonces ya la mamá va a opinar. No, pues hay que hablar con la profesora, hay que decirle que no sea tan cansona echando tanta carreta, sino que más bien les muestre unos gráficos explicativos. Ahí se produce un diálogo espontáneo, ¿sí? Cuando voy a comentarle a mi amiga lo que me sucedió en la tarde, cuando voy a comentar el suceso en el cual tuve alguna discusión familiar, ¿sí? Eso es algo espontáneo. Algo planificado, que sería, denme un ejemplo de un diálogo planificado. Pues planificado sería que ya tiene todas las partes para, digamos, si en el diálogo la persona tiene dudas, pues esa persona ya puede aclarárselas. Como tener cada parte de su diálogo ya ensayada o algo así. Organizado, sí, algo así. A ver, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esos diálogos así planificados, de esos diálogos ensayados, Sebastián? Pero no quiero que tú si no estoy corroborando tu información, reforzando. Entonces, Sebastián utilizó la palabra ensayo. ¿Cuál sería un ejemplo en el cual se presentan esos diálogos planificados, chicos? ¿Quién me lo hace? Y le pongo 2 5, el que haga el ejemplo. El que yo estoy pensando. Algo cotidiano de ustedes y nosotros. ¿Cuál sería un ejemplo claro de un diálogo planificado? ¿Y por qué no? Mm, Sebastián, si tú sabes a qué me estoy haciendo referencia, también puedes contestar. Pues no sé, profe, pues algo cotidiano, pues así organizado, pues no me han pasado muchas cosas, pero mi ejemplo sería que pues uno está hablando con un amigo y pues de repente al amigo se le ocurren hacer preguntas, pues digamos en juego, y no pues ya tiene las respuestas para esas preguntas. Bueno, algo así, pero pues ahí estamos hablando de espontaneidad porque es algo que se nos ocurre, de casualidad se nos Ujú. ocurrió. Pero cuando es un diálogo organizado, planeado, como tú dijiste anteriormente, ensayado, ¿qué podría ser? ¿Cuándo? Una- Profe, ¿no sería como cuando ustedes hacen las clases y nos la van a dar a nosotros y nosotros, digamos, hacemos una pregunta y ustedes la responden ya con el tema que llevan organizado? ¿Quién contestó? Yo, Angie, Angie. Es que no te veo, mi amor, solo tengo 2 ahí, listo. Angie, ese es el 2 5 te has ganado el día de hoy, Angie. Ese es el ejemplo claro y cotidiano al cual nos enfrentamos día a día con un diálogo planificado. Eso es, más claro no pudo ser, Angie, perfecto. Eso era lo que quería escuchar. El organizar una clase, como tú decías, Sebastián, es ensayar, ¿cierto? Yo no puedo salir aquí a exponer una clase si no sé del tema. Yo tengo que hacer unas consultas previas, debo verificar qué tipo de información debo transmitir, qué tipo de preguntas voy a transmitir para ustedes para procurar que comuniquen también sus respuestas, ¿cierto? A eso le llamamos planificación, hacer una organización de un tema para exponer, ¿sí? Lo que ustedes tienen constantemente son espontáneos, ¿sí? Entonces, por favor, muy bien, Angie, excelente. Tenemos otra forma de presentar los diálogos que es la parte escrita, ¿cierto? Entonces, cuando se les pide, escriban su opinión sobre un tema, ¿sí? Ahí están creando ustedes su propio diálogo, puesto que están dando a conocer sus ideas, ¿sí?
En el momento en que nosotros los docentes leemos sus escritos y hacemos las observaciones, ahí estamos haciendo un acto comunicativo, un acto de diálogo, de reciprocidad. ¿Sí? Algo recíproco es que yo doy y también recibo. ¿Sí? Yo doy información y recibo información. Cuando yo simplemente les califico y les pongo un 4 en una actividad, no argumento porque es el 4, ¿sí? No estoy haciendo un diálogo, simplemente estoy poniendo una nota, ¿sí? Pero cuando yo argumento, cuando yo expongo también mi opinión, estoy haciendo un tipo de diálogo escrito. ¿Listo? El diálogo también, pues siempre se manifiesta más que todo es de manera oral. Dentro del diálogo tenemos ahí en el numeral 1 de la parte central del esquema, dice oral, ¿cierto? Entonces, hay un lenguaje que es informal, que se acompaña de gestos y movimientos corporales o movimientos del cuerpo, ¿cierto? En el momento que alguien lanza una mala mirada o los niños y las niñas lanzan miraditas ahí, cambio de luces decían antiguamente, ¿cierto? Que son esas miraditas como de atracción hacia la otra persona. O muchas veces el docente está haciendo alguna intervención y algo ocurrió y empiezan ustedes a mirarse y se comunican mediante la mirada, ¿cierto? Ahí están haciendo un tipo de diálogo, ¿cierto? Porque están interactuando con la información, están interactuando con los gestos, con las miradas, ¿sí? No es solo exponer las palabras, sino nuestra parte corporal, nuestra mirada, la forma en la cual gestualizo, ¿sí? La parte en la cual muevo las manos, ¿sí? Las manos también, los dedos dan indicaciones también, ¿cierto? Todo eso produce un diálogo ya que estoy haciendo un acto comunicativo. Eso es un diálogo, un acto comunicativo. ¿Por qué? Porque transmito información de diferentes maneras, oral, escrito, mediante signos, mediante gestos, mediante indicativos, lo que les decía con las manos, ¿cierto? Los diálogos pueden ser formales o informales, ¿sí? También, cuando son informales es cuando somos espontáneos, utilizamos cualquier tipo de vocabulario, ¿sí? Cuando son formales, entonces ahí sí utilizamos un vocabulario más técnico, ¿cierto? Un vocabulario más preciso de acuerdo al tema que se está desarrollando. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos mediante un diálogo? Intercambiar ideas. ¿De qué manera? Organizada. ¿Por qué organizada? Porque mientras alguien habla, los demás escuchan. Mientras alguien está hablando, yo debo escuchar, ¿cierto? Eso es una forma organizada y a eso lo llamamos diálogo, a la interacción organizada. ¿Listo? Dentro del diálogo tenemos una clasificación, que como ya les estaba mencionando, las conversaciones cotidianas, entrevistas, ¿sí? La construcción de preguntas constantes, las clases que se desarrollan en la academia, eso también es una clasificación de diálogo, y el debate, ¿listo? Recordando que el debate no es generación de conflictos, sino es dar nuestras opiniones de manera organizada, teniendo en cuenta los valores. ¿Cuáles valores? Respeto y tolerancia, sobre todo. ¿Listo, mis niños? Preguntas, dudas, sugerencias, quejas. Este esquemita se los voy a compartir en el Classroom en unos minutos, después del mediodía. Estaba mirando acá mi horario, entonces después del mediodía les comparto este esquema para que lo consignen en el cuadernito, está muy completo. ¿Listo? Chicos, preguntas, dudas, sugerencias. Ay, Juan se salió. Listo, entonces últimos 5 que voy a en 5 minutos. Últimos 5 preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal del diálogo? ¿Con quién quiere responder? Objetivo principal del diálogo. Tener una conversación
adecuada en el momento, organizada, Ah, con el tema ya directamente ir al tema y eso. listo, muy bien. Y eso nos... Muy bien, Sebas, muy bien. Listo. Otra pregunta. Espero que Sebas ya tiene muchos cinco. Otra persona. Otra preguntita. ¿Cuál es la clasificación de los diálogos? Rápidamente, Nancy. Su merced que no tiene notas, conteste. ¿Cuál es la clasificación de... Oh, mentira, sí tiene notas. ¿Cuál es la clasificación de los diálogos, Nancy? Un 5 te caería súper bien. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la clasificación del diálogo? Espera. Espontáneos, organizados y libres. Espontáneos, organizados y libres. Que los definimos en dos nomás. Y directo. Espontáneos y planificados. ¿Cierto? Espontáneos y Nancy. ¿Cuáles son los espontáneos, Nancy? Un ejemplo de diálogo espontáneo. el diálogo entre amigos. Entre amigos, sí, perfecto, eso es. Muy bien, se ganó el 5. Lion, un ejemplo de diálogo planificado u organizado. No te veo y no te escucho, Lion. 5-1, Lion. No contesta, no responde. Carolina. Señora, Lo que no contestó Lion. Los que no contestan les pongo 1. Qué pena con ustedes, pero... señora, Muñeca, ¿cuál es un ejemplo de diálogo planificado u organizado? espérame un momento. Cristian no está, no. Carolina. Juan, ayúdale. Juan, que finalmente, aquí le puse falla porque ni siquiera activó la cámara, Juan. Nada, ¿quién le quiere ayudar? Quedan 4 minuticos, niños. ¿Nadie más? ¿Quiere ganarse un 5? Ay, no, espérame, profe, un momento. Ah, bueno, te espero, entonces, dale a ver. Rápido, porque es que los que no contestan le pongo 1. Juan tiene 1, Lion tiene 1 porque no contestaron. Y Carolina está a punto de ganarse un 1. Santiago, un ejemplo. Guaje. Cuando se planifica una clase, ¿no? Perfecto. Carolina, dale, muñeca, que ya se acabó el tiempo. Profe, yo no sé si esté bien. Dale. El profesor de historia le dijo a sus 2 alumnos que se prepararan para un debate. Claro, mi amor, eso es. Hiciste el ejemplo más. Simplemente era decir la preparación de una clase. Ya, listo, perfecto, Carolina. Si ves que sí puedes, muñeca. No es que no sabes, tú debes tener la seguridad de lo que tú dices es verdadero. Muy bien, mis niños. ¿Listo? Entonces sí es claro que tenemos esas dos clasificaciones de diálogo, ¿no? Y que es un constante en nuestra vida diaria, los diálogos. Listo, mis amores. No es más, entonces les dejo la actividad. Después del mediodía aparece en Classroom. Tienen hasta el día de mañana para entregarla. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? No, señora. Listo, mis amores. Entonces, después del mediodía, les expongo el esquema para que, por favor, lo transcriban
Y deben hacer la actividad de la página del módulo 97 y 98. ¿Listo? Son las dos actividades, los dos puntitos que tienen que realizar. El esquema que les expongo y el del módulo página 97 y 98. Tienen hasta el día de mañana para entregar su tareita y para entregar pendientes, Nancy, por si te interesa. ¿No? Que espero que te interese, ¿no? Ya vamos en la semana 5. Son 10 semanas, lo que quiere decir es que ya vamos en la mitad del periodo. ¿Listo, mis niños? Les espero las actividades, Nancy. Bueno, mis niños, los dejo entonces para que terminen sus labores. Que Dios los bendiga. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Chao, Bye. profe. Chao. Bendiga, que esté bien. Chao. votó?